id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hoy vamos a aprender o vamos a continuar con la enseñanza que traemos, porque recuerde que estamos o vamos a entrar en el tiempo de lo que se llama el hacer. Creo que suficiente tiempo tuvimos en el oír, en el creer, pero ahora nos falta añadirle lo más importante para que nuestro ministerio, para que nuestra fe, para que nuestro don, para que aquello que Dios nos ha dado, empecemos a ver los resultados. Porque el objetivo del Señor es que lo que Él ha puesto en nuestras manos sirva para nosotros y para edificación del cuerpo de Cristo. Lo que Dios nos ha dado no es solamente para nosotros. Hay personas que están esperando su manifestación de poder. Pero mientras nosotros no practiquemos lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo, pues simplemente será un conocimiento más y de nada nos va a servir, ¿ya? Porque creo que ya es el tiempo en que la iglesia del Señor tiene que moverse y tiene que buscar el hacer, empezando por ustedes. Es el tiempo en que lo que dice Romanos 8, porque dice que la tierra gime y la tierra está esperando las manifestaciones del pueblo de Dios. Y nosotros no podemos seguir ni escondidos, ni guardados, ni esperando que el maná me llegue del cielo cuando ya ese tiempo y ese momento ya pasó. Ahora nos corresponde a nosotros. Para que Pablo, Pedro pudieran ver la gloria de Dios, ellos tuvieron que salir a cumplirle al Señor el ministerio. Si usted no sale, si usted no busca, si usted no le pide al Señor cuál es la dirección, cuál es, digamos, las personas, de qué forma y de qué manera usted va a crecer y a desarrollarse y a hacer los milagros, porque estamos llamados a hacer cosas mayores. Y estamos llamados a conocer los misterios que cada uno de nosotros traemos y que están escondidos a través de nuestro caminar con el Señor. Pero vuelvo y digo que si nosotros no buscamos el hacer, simplemente vamos a quedarnos como una persona que se quedó sentada en su silla y de ahí no fructificó. No hizo nada por la causa de Cristo, y menos si no hizo por el cuerpo de Cristo, pues menos por la persona. Porque para que usted pueda, digamos, preocuparse o hacer para el cuerpo de Cristo, primero tiene que hacerlo usted por usted, para que en la medida que usted va creciendo, en la medida que usted va llevando las cosas en el Señor, usted va siendo benéfico y usted va siendo apoyo al cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, que es lo que estamos trabajando, que es el versículo clave que dio el doctor Pinto cuando empezó a hablar sobre el ministerio de la fe. Hablamos que un misterio es algo que está oculto, es algo que no está revelado, es algo que está encubierto, es algo que está en lo secreto, que está guardado, que está encerrado, o sea, que no está a la luz. Pero como cada uno de nosotros vamos a tener lo que Pablo nos habla, la manifestación del poder de Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros va a tener diferente manifestación. No es que fulanito hizo esto, entonces todo va, no. Cada uno de nosotros, Dios le va a llevar a nosotros que hagamos la obra que nos corresponde, porque el cuerpo humano tiene diferentes funciones y cada una ejecuta una tarea diferente. Así es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo
también está formado por diferentes tipos de personas, y cada uno tiene que trabajar desde el punto de vista, desde, digamos, el objetivo o la tarea o la responsabilidad que el Señor nos ha delegado. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 y 10, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces fíjense que aquí el apóstol Pablo está siendo muy claro. El apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a Timoteo, le está diciendo cuáles son esos requisitos que debemos de tener para que nosotros podamos encontrar los misterios, para que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios, para que nosotros podamos hacer la obra, el objetivo, para que usted crezca, para que usted se desarrolle dentro del cuerpo de Cristo como ese órgano, como esa parte del cuerpo que lo va a fortalecer, que lo va a ayudar a sostenerse en medio de este mundo cambiante. Entonces nosotros somos los que sostenemos el cuerpo de Cristo. Nosotros los que oramos, los que clamamos, los que leemos la Escritura, los que predicamos, los que hacemos todo lo que el Señor nos ha enviado a hacer. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo se forme. Dice la palabra, fíjese que dice que los diáconos, cuando uno va a la palabra diácono, uno encuentra que son los ministros, que son los siervos. La palabra diácono en el hebreo significa siervo, significa obrero del Señor. Y nosotros fuimos llamados a ser siervos de Cristo, a estar en el servicio de la causa del Señor. Dice que la primera cualidad de un siervo, de un llamado, de aquel que viene a formar parte del cuerpo de Cristo, es ser honesto. Y ser honesto es no mentir, y ser honesto es que mis actos se ajusten a la palabra de Dios. Ser honesto es ser sincero con la persona con la que yo vivo, con mi amigo, con mi amiga, con mi pareja. Eso es ser honesto. Yo no puedo delante de ustedes tener una cara y por detrás tener otra. ¿Por qué? Porque dice el Señor que si nosotros no debemos de ser de doble ánimo, que nosotros no podemos ser de dobleces. Aquí o delante de nosotros son una persona, pero por detrás están haciendo o están diciendo otro tipo de cosas. Entonces fíjense que el Señor, aquí Pablo nos está diciendo, ahora le está diciendo, no dado mucho al vino. También dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, o sea, no jugar con la fe del pueblo del Señor, que fue lo que se manejó mucho hace un tiempo atrás, con los famosos pactos, con la famosa confirmación de la palabra, bueno, todo ese boom que hubo hace un tiempo atrás y todas esas cosas que en algunos momentos se presentan aún, de pronto no con tanta frecuencia como se presentó en un tiempo atrás, pero sí se presentan algunas cosas. Ahora, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Quién me limpia a mí? La conciencia, ¿qué parte del cuerpo o del ser pertenece? La conciencia le pertenece al espíritu. Si usted va en el cuerpo, en la parte espiritual, de las tres partes que conforman el espíritu, que es la comunión, la conciencia y la intuición. O sea, fíjese que aquí nos está diciendo que mi parte espiritual debe estar buscando siempre la limpieza, debe estar buscando siempre el caminar dentro de las cosas de Dios con esa libertad y con esa honestidad de la que nos está hablando el apóstol Pablo. Ahora, fíjese que si usted es un llamado, usted es un escogido, usted es un apartado para formar parte del cuerpo de Cristo, para cumplir un ministerio, para desarrollar un ministerio, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Y aquí con este versículo el Señor nos confirma lo que venimos trabajando acerca de las pruebas de horno. Y dice
y estos también sean sometidos a prueba. Primero, ¿quiénes son? El llamado, el escogido, el apartado, aquel que ha sido llamado para una obra, ese necesita y ese será el primero que será sometido a prueba. Antes de que Dios lo lleve a usted a una posición, a una condición, a llenarle sus bolsillos de dinero, a darle lo que usted le está pidiendo, Dios primero va a probar nuestro corazón. Porque Dios no le va a soltar a usted lo que usted le está diciendo cuando todavía nosotros no somos capaces ni siquiera con lo más básico en el Señor. Por eso aquí el Señor dice que primero vamos a ser sometidos a prueba. Y nosotros hemos sido sometidos a diferentes pruebas. Ya nosotros sabemos que son las pruebas de horno, ya sea de tierra, ya sea de horno ardiente, ya sea de hambre o de cualquiera de los que nosotros ya hemos estudiado. Fíjese que dependiendo del llamado que cada uno de nosotros tenemos, el Señor va a probar, va a limpiarnos, va a sacar lo que no nos sirve y que seguramente será de tropiezo. ¿Para qué? Para desarrollar el ministerio. Y por eso en la misma palabra del Señor, el apóstol Pablo habla de que nosotros vamos a tropezar con la misma palabra. ¿Quién es mi mayor tropiezo? La palabra. Ese es mi mayor tropiezo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al camino del Señor, nosotros tenemos unas convicciones, tenemos una formación, tenemos una serie de cosas. Y cuando llegamos y leemos la Escritura, resulta que es muy diferente a lo que nos enseñaron. Cuando yo conocí del Señor, lo que hoy yo conozco es muy diferente a lo que a mí me enseñaron en el sitio donde yo nací espiritualmente. Y es muy distinto. Y generalmente lo que yo aprendí no estaba en la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos manipular el corazón y manipular la conciencia de la gente. Y por eso el Señor nos está llevando a que leamos la Biblia, para que no seamos engañados, para que podamos discernir, para que podamos definir, para que podamos distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces fíjense que aquí el Señor dice que estamos siendo sometidos a prueba. Y ya fuimos sometidos a pruebas, muchas pruebas, de diferente forma, de diferente manera, nosotros hemos sido probados. Aquí estamos, de pronto con una fe más fortalecida, de pronto estamos así como que sí, como que no, pero ahí vamos en el caminar con el Señor. Dice, ¿para qué? Para que usted pueda ejercer lo que Dios le ha entregado. No podemos ejercer el ministerio si yo no estoy dándole la talla al Señor. Yo no puedo, porque qué tal que el Señor me mande a mí a hablarle a una persona de algo y usted diga, no, pues que, y la persona me cuenta su situación y digo, no, pues que yo estoy peor que usted. Imagínese qué aliciente y qué palabra de ánimo y qué edificación le puede dar a usted a esa persona. Yo le puedo hablar a una persona viuda porque yo pasé esa prueba. Nosotros, los que hemos perdido a uno de nuestros padres, le podemos dar el consuelo a aquellos que han perdido a los padres porque conocimos ese dolor. ¿Ya? Conocimos muchas cosas. Entonces ya podemos hablar con propiedad, con seguridad y podemos decirle, mire, si usted pudo, si yo pude y el Señor estuvo conmigo, a usted también el Señor la va a ayudar. Porque el Señor no hace acepción de personas, el Señor a todos nos ayuda por igual. Entonces fíjense que aquí el Señor dice, para que entonces nosotros ejerzamos el ministerio y nadie nos indique. Que seamos irreprensibles, o sea, que nadie pueda hablar de nosotros. Que nadie tenga la osadía de levantar una palabra, un comentario, una acción contra nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido sometidos a prueba. Y si hemos sido sometidos a prueba, nosotros hemos salido aprobados por Dios, como lo dice Corintios. Por eso es necesario, como dice el apóstol Pablo, si nosotros hemos edificado con plata, con piedra, con oro, con heno, madera y hojarasca, la prueba de cada uno de nosotros ha sido probada. Si edificamos con los 3 primeros elementos, hemos salido refinados, como decía Manuelito en el devocional. Hemos salido purificados, hemos salido santificados. Y algo que de pronto uno ve, pero
que a lo mejor Dios no le muestra a uno, porque no todo se lo muestra a uno el Señor, porque Dios a cada uno le muestra lo suyo y eso nos ayuda a otros. Cuando Giovanni hablaba sobre cuando metieron a los señores, dijo, es que lo único que ellos se les quemó fueron las cuerdas. Y yo dije, uy, sí, se le quemaron las cuerdas, no se le quemó el vestido, no se quemaron ellos, sino simplemente en medio de la prueba el Señor que quitó la atadura. Y por eso las pruebas, yo lo entendí así, que por eso la prueba, por eso la situación me va a soltar a mí de pecados, me va a soltar a mí de situaciones que todavía yo tengo y que estoy amarrada o que estoy cometiendo una falla o que estoy cometiendo un pecado. Entonces fíjense que para eso son las pruebas de ¿qué? De fuego. Como él decía, 7,000, no sé, centímetros, grados centígrados. Imagínense, yo creo que eso es como la temperatura central de la Tierra. De pronto Claudia, que fue la que nos habló sobre eso, sobre el centro de la Tierra, que solamente es fuego. ¿Ya? Entonces fíjense que cuando uno empieza a analizar todo ese montón de cosas, uno se da cuenta de que estamos siendo probados, porque el Señor nos va a entregar una tarea. Allá afuera hay mucho pueblo, hay muchos jóvenes, hay muchos niños, los padres. Ahora el objetivo de llevar a los niños a que tengan una conducta inmoral. A nosotros nos corresponde buscar la forma y la manera de cómo frenar esa situación. Dice la palabra, habíamos hablado que la palabra misterio dentro del hebreo significa apartados, escondidos o secretos. Y en el griego significa cerrar la boca o guardar silencio sobre algo en particular. Ahora, el Señor a nosotros nos va a revelar secretos. Y usted no los puede revelar. Fíjese que cuando vino el nacimiento de Sansón, ¿qué le dijo el ángel a la mamá de Sansón? Le dijo cómo tenía que instruirlo. Le dijo que no podía comer. Le dijo cuál era el secreto de la fuerza que él iba a tener. Y mientras él le reveló el secreto, no era el pelo, sino era la obediencia a lo que había dicho el Señor. Y cuando él le reveló a Dalila que el poder de la fuerza o la compañía o la fidelidad de Dios sobre él era que nadie le había tocado la cabeza y menos le habían cortado el cabello. Ese era el secreto. Cuando él le reveló, ¿qué dice la Escritura? El ángel se fue, la fuerza se fue, la presencia del Señor se fue. Porque a nosotros nos gusta mucho publicar las cosas, nos gusta hablar, nos gusta el chisme y a veces revelamos. A veces uno le cuenta algo a alguien y esta vez se lo cuenta a los demás, porque a nosotros nos cuesta trabajo cerrar nuestra boca. Y fíjese que aquí el Señor nos está diciendo, hay cosas que usted no las puede hablar. A mí Dios me ha mostrado muchas cosas y Él me dice, usted no las puede hablar. Y eso es tenaz. Eso es tenaz. Cuando en el 19, en el 18, a las 12 de la noche, cuando yo estaba orando, recibiendo el nuevo año, cuando a mí el Señor me mostró y me decía, 3 personas van a morir, y me las mostró, y este es el orden. Pero usted no puede decir nada. Usted se imagina uno mirándole la cara a la persona y uno conociendo lo que venía para esa familia. Y eso es tenaz. Y cuando se sucedió que la primera era la mamá de la Sasa, y luego la mamá de la Sánchez, y la última, que es mi mamá. ¿Ya? Por eso cuando me timbra el teléfono yo me asusto, si es en la madrugada y eso. ¿Por qué? Porque está en la expectativa. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía. ¿Ya? Entonces, eso es complicado. Cuando el Señor le muestra a uno, usted no puede hablar si Dios no le ha dicho que usted tiene que publicarlo, hablarlo. Sí, hay cosas que Dios le da a uno, ¿para qué? Para que uno vaya y le comente a la persona. Para que uno vaya y le hable a la persona, para que se cuide, porque si Dios le da una profecía o un sueño a alguien, es porque quiere que usted o que yo nos reprimamos de eso para que no venga el juicio de Dios
o porque Dios va a traer una bendición especial sobre esa persona. ¿Ya? Entonces, fíjese que, vuelvo y les repito, que la forma y la manera de lo que Dios va a revelar es que lo que está en lo secreto, Él lo va a descubrir. Lo que está oculto, Él no lo va a hacer saber. Lo que está guardado, Él lo va a sacar. Lo que está escondido, Él no lo hará conocer. Lo que está encubierto, Él se manifestará. Y lo que está cerrado se hará público, y lo que está velado, el Señor lo revelará. Esa es la forma y es la manera como el Señor se va a mover en este tiempo, en donde es el momento, es el tiempo del hacer. Es el tiempo en que usted y yo tomemos la decisión de decir, listo, yo voy a hacerle, Señor. Yo voy a obrar, yo voy a obedecer, porque en la obediencia es donde está la bendición, el hombre de muchas bendiciones. Pero si nosotros no somos hombres emuná, como decíamos en el versículo de Proverbios 28:20, el hombre fiel, el hombre de fe, sobre él vendrán muchas bendiciones. Pero aquel que se quiere enriquecer de la noche a la mañana, dice el Señor, yo le traeré su castigo, porque no lo voy a permitir. Porque ese es el objetivo. O sea, hay mucha gente que quiere enriquecerse de la noche a la mañana. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? Ten cuidado con esas personas. No te sientes a la mesa con esas personas que solo tienen avaricia y codicia. Dice, porque son cuchillo en su garganta. Entonces hay que tener cuidado, porque si la persona tiene esa lujuria o ese deseo desmedido de tener cosas, no le interesa lo que vaya a hacer. Puede meterse en un problema o puede hacer cosas inadecuadas y seguramente nos van a arrastrar. Porque si usted tiene la necesidad y a usted se la pintan de colores y que es fácil, pues uno dice, pues yo tengo la necesidad y aquí, entonces, pues sí, vámonos, eso como mucho, ¿no? Dios nos acompañará, sí. Porque hay muchos que dicen, Señor, acompáñame aquí para hacer esta maldad. Porque hay muchas personas así. Ahora, habíamos definido el día domingo. Dice, entonces podemos definir o concluir que la palabra fe o emuná es actuar con firmeza, con fidelidad, siendo constantes y sobre todo algo del que nos habla el Señor y que es supremamente importante para Dios, con verdad. Con verdad. Habíamos también hablado que la palabra emuná tiene 3 raíces, o se mueve dentro de 3 raíces. La primera es emun, que hace referencia a la persona confiable, a la persona que es fiel, y se define como la persona que guarda y transmite la verdad. La segunda raíz hebrea que se desprende de la raíz emuná es amán, pero no el leproso, sino el significado es levantarse, mantenerse, firme, fiel, confiable, que cree, que permanece y que es genuino. Por eso el Señor, ¿qué dice? ¿Qué nos enseñó Jesús? Que Él viene a buscar a ¿quiénes? Los adoradores, ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Ya? Porque el Señor conoce y el Señor sabe si nosotros estamos siendo fieles, si estamos hablando la verdad, si el camino que estamos siguiendo es el camino de Cristo. Y aquí ya es la última, que es Amón. Amón se describe como la persona a la que el Señor le está desarrollando una capacidad, le está desarrollando una habilidad o un oficio para que esa persona con constancia y con práctica tenga en cuenta esta palabra práctica, para que usted sepa qué es lo que va a hacer el Señor. ¿Por qué usted ora, llora, gime, se rasga las vestiduras y le ha dicho al Señor miles de veces lo mismo y hasta ahora no ha pasado nada?
porque a veces nos falta lo más importante, el hacer la obediencia. Si Dios sabe que a mí me dio el Señor una palabra para hacer y yo no la hago, ahí está la bendición. Ahí está, hasta cuando usted no haga y no obedezca y no sea constante, firme, permanente, no vamos a alcanzar y no vamos a ser testimonio para el cuerpo de Cristo. Ahora, fíjense que de esta palabra amón, que es la tercera raíz donde se desprende la fe, esta palabra amón es una palabra que se desprende o trae una raíz que es muy importante, y es la palabra emet. La palabra emet en el hebreo significa verdad. Entonces, fe es igual a ¿qué? A la verdad. A eso es lo que nos habla el Señor. Fe es igual a fidelidad, constancia, permanencia, verdad. ¿Cuál es el otro? Fe, creer, constancia, permanencia, fidelidad, fiel, leal, honesto. A eso hace referencia la palabra emuná, fe. Y la fe significa todo eso. Y también hace referencia a la verdad. La verdad, hermano, no es solo una palabra. La verdad no es solo una palabra. La verdad es una persona que se llama Cristo, que se llama el Mesías. Él es la verdad. Y si nosotros confiamos en Él como el camino, como la verdad y la vida, nosotros vamos a obtener los favores de parte de Dios. Por eso dice que con esto la palabra de Dios nos quiere decir que la emuná, creer o fe, está muy ligada a la verdad. Para que usted sea leal, para que nosotros seamos fieles, para que nosotros seamos constantes, debemos de caminar sobre esto. Y esto es que la verdad del Señor. Yo no me puedo salir de los parámetros de la Biblia. Y hay gente que le gusta leer muchos libros, pero no leen la Biblia. Entonces creen lo que dice lo que dice lo que dice este. Y el único libro que uno tiene que promocionar es que lean la Biblia. Lean la Biblia, porque la Biblia, el autor del libro puede decir a su forma de pensar, la manera como vio las cosas, desde el punto de vista de él. Pero cuando uno va a la Biblia, uno encuentra desde el punto de vista de Dios, el pensamiento del Señor, que no está cambiado, porque el hombre le puede cambiar, de acuerdo a lo que él quiere y de acuerdo a su sentir. Por eso nuestro Mesías representa la verdad. Vuelvo y le digo, no es solo un concepto, no es solo una palabra, es una persona que representa todo el plan de Dios, que representa todo el caminar de nosotros como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor, dice que es una persona, y es Yeshua, que representa la verdad de Dios. Y lo que Él está buscando mediante la obra del Señor, mediante la obra del Mesías, es que nosotros seamos verdaderos. Por eso el Señor dice, ¿qué es la vida eterna? Que conozcan a Dios como el único, como el verdadero, como el suficiente, y que reconozcamos a Jesús como el Hijo de Dios. Eso es lo que consiste la vida eterna, en que conozcamos y reconozcamos a Dios como el único y como el verdadero, que no debe haber en nosotros otro Dios, ni otra importancia, ni ningún otro concepto, solo la verdad del Señor. Vayamos entonces ahora a Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios, hemos sido escogidos por Dios, hemos sido apartados por el Señor. Cada uno de nosotros tenemos este llamado, tenemos este andar, tenemos este caminar. Y dice la palabra del Señor, dice, y Él mismo, ¿quién? Cristo, constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, nosotros fuimos llamados a cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Usted y yo sabemos que el Señor a todos nos ha dado dos ministerios, que es el de evangelismo y enseñar la palabra de Dios. Todos lo tenemos. Porque el Señor, que dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Enséñeles, predíqueles, sánelos, libérelos. O sea, si usted es un llamado, usted cuenta con esas herramientas de parte de Dios. Pero las estamos usando, pero estamos seguros que podemos sanar, estamos seguros que podemos dar una palabra y que esa palabra se cumpla. Porque eso lo dijo el Señor en Mateo 28, cuando el Señor le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Enseñe. Y nosotros todos somos maestros. Y para que usted sea maestro, usted necesita estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Luego, dentro del cuerpo de Cristo hay evangelistas, hay predicadores, no solamente estos 5, porque Pablo nos habla de otros dones diferentes de que nosotros de pronto no les damos tanta importancia, pero que también forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Dice, analicemos lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto al cuerpo de Cristo. Él mismo lo constituyó para que cada uno de nosotros podamos cumplir la misión a la cual nosotros fuimos llamados. Usted fue llamado por el Señor a cumplir una misión, a cumplir una tarea. No solamente vinimos aquí a sentarnos, a ser oidores y pare de contar. Llegar a la casa, tener una linda familia, tener dinero, tener una posición social, tener, bueno, lo que usted tenga y simplemente para. Porque es que cuando usted y yo vayamos a la presencia de Dios, el Señor le va a preguntar por sus obras, por lo que usted hizo. ¿Y qué hemos hecho por la causa de Cristo? ¿Qué hemos hecho? El Señor no le va a decir a usted, bueno, usted tenía casa, qué bueno, entre en el gozo del Señor. ¿A cuántos usted rescató? ¿A cuántos les habló de mí? ¿A cuántos usted liberó? ¿A cuántos usted sanó? Esa es la responsabilidad y la tarea y, digamos, los descargos que nosotros vamos a hacer delante de Dios. Por eso ahora es el tiempo de que el Señor nos lleve al hacer. Pero que usted y yo estemos dispuestos a obedecer lo que dice la Biblia. Porque si no obedecimos, si no nos asignamos a la palabra, no vamos a ser fracasados, no le vamos a cumplir y las cosas no se nos van a dar. Entonces empezamos nosotros a desanimarnos, empezamos nosotros pero ¿para qué? Si es que Dios no está conmigo, pero estamos cumpliendo lo que dice su palabra. Y el problema que tiene el cuerpo de Cristo es que nos cuesta mucho trabajo el hacer. Nos cuesta mucho trabajo el obedecer la palabra de Dios. Nos cuesta mucho trabajo, pero si el mundo nos pone o nos impone, nosotros sí vamos corriendo y lo hacemos. Entonces, ¿por qué para Dios nos cuesta trabajo? ¿Por qué para Dios? Si es que Dios no le va a poner a usted nada más allá de lo que usted no sea capaz. Partamos desde ese principio, hermano, que Dios no le va a delegar a usted nada de lo que usted no sea capaz. Nada, hermano. Simplemente es que haya una disposición de corazón y decir, listo, Señor, enséñame. Listo, Señor, lo quiero hacer, pero nos escudamos o nos metemos dentro. Es que yo no puedo, es que yo no soy así, es que a mí todo se me olvida, porque eso es lo que el común denominador. A mí también se me olvidan muchas cosas, ¿ya? Porque cuando a uno se le olvida es porque no hemos leído con entendimiento, porque no le hemos dedicado tiempo a estudiar la palabra de Dios. Porque yo me acuerdo del primer versículo que yo me aprendí. Yo me acuerdo que es el Salmo 127, 1, 2. Y a mí nunca se me olvida. Pero usted me pregunta de mi carrera, de las carreras que yo tengo, de nada me acuerdo. Pero yo de la Biblia sí me acuerdo. De la palabra de Dios sí me acuerdo. Y cosas que yo a veces digo, uy, Señor, no me acordaba que eso lo decía la Biblia. Pero el Señor, para eso es el Espíritu Santo que nos recuerda todas las cosas.
Entonces, ¿para qué lo tenemos? Para que nos recuerde, para que nos enseñe, para que nos instruya. Y dice la palabra del Señor, dice que cada uno de nosotros nos fue dado un ministerio. Ahora, cada ministerio o cada don que el Señor nos ha dado es para que usted lo desarrolle. Por eso dice que cada uno de los ministerios viene con lo que usted necesita para desarrollarlo. Por eso están los dones de Dios, que es Cristo Jesús y es el Espíritu Santo. Esos son los dones de Dios que nos da a nosotros. ¿Para qué? Porque Jesús vino y hizo la obra en la tierra y el Espíritu Santo está haciendo una obra con nuestro espíritu. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí están los dones. El Señor Jesús vino a hacer una obra con nuestra alma, porque Jesús vino fue por el alma, Jesús no vino por el cuerpo natural. Él vino, dice él, que él vino a salvar el alma y con paciencia nosotros vamos a conquistar. Y la que le va a rendir cuentas al Señor es el alma. El alma es la que le va a rendir cuentas al Señor, sus emociones, sus sensaciones, sus pensamientos y todo lo que su corazón, su mente y su voluntad llevó a que su cuerpo natural se moviera. Y el Espíritu Santo es el que está haciendo una obra en nuestro espíritu, mejorando nuestra relación con Dios. Pero para mejorar mi relación con Dios, yo tengo que mejorar la relación con mi hermano. Yo tengo que aprender a amar a mi prójimo. Yo tengo que amar por encima de todas las cosas a mi prójimo más que a mí mismo, dice el Señor. Y uno ve miraba o analizaba algo de que a veces nosotros hay reglas tan estrictas en la Biblia que cuando nosotros somos demasiado legalistas pasamos por encima de ayudar a otros. Porque eso pasó con el samaritano. Si ustedes han leído la enseñanza del samaritano, que dice que hubo un muchacho, un señor, que lo habían matado, que le habían hecho un montón de cosas y estaba tirado en el camino. Y dice que pasó el sacerdote, pasó el fariseo, pasó el no sé quién, y el único que pasó fue un samaritano. Lo recogió, lo montó en su burro, lo llevó a un hospital y allá pagó por todas las cosas para que esa persona estuviera bien. Ahora, usted se ha preguntado ¿por qué pasó así? ¿Por qué el sacerdote, por qué el fariseo no se pararon a ayudar al que estaba moribundo? Porque sus reglas se lo impedían. ¿Ya? Ellos no podían tocar un muerto, aparentemente muerto, pero no estaba muerto. Pero se rigieron tanto a la regla que lo dejaron ahí. Y por encima de las reglas, de las normas, está ayudar a mi hermano, ayudar a la persona que está viviendo una situación. Si usted goza de una excelente parte financiera y usted sabe que hay situaciones económicas en la congregación o que alguien, y usted sabe que lo puede hacer, hágalo. ¿Ya? Porque a veces nosotros solamente nos sometemos a una cosa y ahí nos quedamos y, mejor dicho. Y aquí el Señor está diciendo, hay cosas. Fíjese que el Señor, la gran mayoría de las sanidades las hizo en día de reposo. Y el día de reposo no le podía hacer nada, según la ley. Y Jesús se movía en la ley porque Jesús nació según la ley, dice la palabra. Ya lo nuevo empieza desde que Jesús resucitó, de ahí para adelante, pero Jesús se movió, nació bajo la ley, dice la palabra. Y por eso Él cumplió todos los requisitos, Él cumplió todos los mandatos y todas las cosas que nos habla el Señor en su palabra. ¿Ya? Entonces a veces nosotros, no, porque es que qué tal. Y dejamos pasar y las personas padeciendo, las personas pasando necesidad y yo con la plata allá en el banco para que el otro señor la trabaje y cuando usted llegue tiene menos de lo que usted consignó al banco. Y es lo que nos habla el Señor en su palabra. Aquí usted dice que ama a Dios, dice es demostrando el amor hacia los demás. Y si usted se ama, su amor es más importante, el amor por los demás que por el mismo mío. Y es lo que nos enseña la Escritura. Ahora,
fíjense que el apóstol Pablo dice que el cuerpo de Cristo o las funciones del cuerpo de Cristo está el apóstol, ¿cierto? Ahora, yo miraba que la palabra apóstol no se encuentra en el hebreo. Entonces yo me puse a analizar la palabra apóstol en el hebreo, pero sí encontramos una palabra que significa lo mismo que significa en el griego, que es la palabra malak. La palabra malak significa mensajero de Dios. Y cuando Dios nos ha llamado a ser sus mensajeros, nosotros somos mensajeros del Señor. Y en el antiguo pacto, los mensajeros tenían unas cualidades. Los mensajeros eran los profetas. Como Cristian nos enseñaba que cuando llegaba un mensajero, no mataban al mensajero porque traía el mensaje, así no le gustara, simplemente le decía, dele de comer, báñelo, descanse y mañana usted vuelve y sale con la respuesta. Pero en la antigüedad se daba ese tipo de mensajero, el mensajero, o también se llama el delegado de Dios, que eran los profetas. Ese malak o ese mensajero o ese profeta tenía una particularidad. Los profetas están llamados a hacer milagros, a llevar el mensaje en nombre del Señor, a actuar en el nombre del Señor. Si no, miremos a Elías. Elías dio una palabra a una viuda, haga esto y usted será prosperada, ¿ya? Elías resucitó, Eliseo también, ¿ya? Entonces el profeta en la antigüedad era el mensajero de Dios, el que le traía la palabra, así como aquel profeta, aquel hombre vino y le dijo a David, usted está en pecado, usted está cometiendo un pecado, y Dios me ha mandado a decir que le da 3 opciones, que es la causa, que es la circunstancia, que es la paga de su pecado. Y le dio 3 opciones. ¿Y qué dijo David? Uy, me ponen estrecho. No, yo mejor escojo los 3 días de peste, porque yo sé que Dios es misericordioso. Y si yo estoy en las manos de Dios, Él tendrá misericordia. Y dice que se fue y después el Señor, ¿qué le dijo? Para calmar la ira del Señor, para calmar el enojo y la muerte que estaba teniendo en ese momento el pueblo de Israel por causa del pecado de David, el mismo Señor le dijo al ángel, vaya, dígale a David que me haga un altar, que me haga esto, que me haga esto, que me haga esto, y con lo que usted hace, me calma mi ira. Por eso cuando yo cometo pecado, yo tengo que ir al altar de Dios. Yo tengo que ir a pedirle perdón al Señor. Pero resulta que la Biblia me enseña, y óigame bien, la Biblia me enseña que hay pecados que yo no le puedo pedir perdón al Señor, sino tengo que ir a pedir perdón a la persona que yo le hice daño. Porque Cristo vino por los pecados de muerte. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Y hay pecados de muerte, que es lo que habla el apóstol Juan. Y esos pecados de muerte no podían ser salvos, ni podían estar delante de la presencia de Dios. Porque eso lo habla Moisés cuando habla de los pecados de muerte. Por eso él decía, usted habló, vaya públicamente, pida perdón, y ¿qué haga? Redímale, restáurale, páguele la ofrenda o páguele el pecado que usted cometió con esa persona. Entonces, fíjese que eso es importante, que si usted ha hecho algo, dígale, Señor, le pido perdón a usted, pero tiene que ir a pedirle perdón a la persona, que usted levantó un falso testimonio, que usted de pronto hizo algo que no debería, o que participó en algo, tiene que ir a hacerlo, porque si no, ¿qué dice el Señor? Yo no le perdono, o no lo dice la palabra. Si tú vienes a mi casa y traes una ofrenda, de allí te acuerdas que tienes algo con tu hermano, deja la ofrenda y ve y te pones en paz con él. Y cuando usted se ponga en paz conmigo, con el hermano o la persona con la que usted tiene el pleito, entonces venga a mí y yo le daré el perdón. Entonces, eso es importante, hermano, conocer este tipo de cosas, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el apóstol en la antigüedad o en el hebreo se llama mensajero de Dios.
Y este tipo de mensajero es aquel a quien Dios lo ha enviado con un propósito. Fíjese que cuando se le perdieron las asnas a Saúl, el profeta que dijo: no se preocupe, ya su papá encontró los burros. Ahora usted venga acá, siéntese acá, porque yo le tengo guardadita la comida. Venga, le doy a usted la profecía, porque ya Dios le había hablado al profeta. ¿Para qué? Para que Saúl fuera el rey. Así es como funcionan las cosas de Dios. Ahora, en el griego, la palabra mensajero se dice apóstolos. Y estos apóstoles, o apóstoles, como se dice en el griego, es un comisionado por el Evangelio, es un comisionado por el Mesías. Y estos apóstoles, que es lo que hoy en día usted puede conocer un apóstol, que es el que hace milagros. Si un apóstol no hace milagros, no es un enviado del Señor. Ahora, en el antiguo pacto se llamaba comisionado, se llamaba mensajero, se llamaba delegado de Dios. Y los profetas hacían milagros. En el Nuevo Testamento se llama apóstolos, que son los comisionados o que son los mensajeros enviados por Cristo. En el antiguo pacto eran enviados por el Señor, por Dios, y le dio sus responsabilidades, le dio sus tareas, pero en el nuevo pacto es Cristo quien le ha dado este tipo de función a los apóstoles. ¿Pablo no hizo milagros? ¿Pedro no hizo milagros? ¿Los apóstoles del Señor no hicieron milagros? Claro que sí. ¿Ya? Y entonces fíjense que unos en el antiguo pacto eran enviados por Dios y tenían la misma función, solo que allá se llamaban mensajeros de Dios y aquí fueron enviados por Jesús, pero con las mismas funciones. Aquí es llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios, hacerle la obra al Señor. Si usted va a orar por alguien, usted impone las manos, el Señor lo va a sanar. Usted es un enviado del Señor, usted es un enviado por Cristo. Y como es un enviado, en nosotros están sus poderes o la autoridad que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Para qué? Para sanar, para liberar, para predicar la palabra de Dios. Aún para decirle: mira hermano, ¿qué tienes en casa? Vaya, haga esto. ¿O no? ¿Sí me están entendiendo? Leticia. Bueno. Ahora, fíjense que el verdadero apóstol pues debe cumplir una función, y es que debe estar con Cristo. Los primeros apóstoles fueron aquellos que compartieron y estuvieron en presencia con Cristo, anduvieron para allá y para acá. El apóstol debe tener dones de poder, los de fe, milagros y sanidades. ¿Ya? Entonces, si usted ha sido un enviado, pero este Señor dice ir y predicar, en ese momento estamos siendo enviados por Jesús. ¿A qué? A predicar, a liberar, a sanar. Y para eso, ¿qué necesitamos? Los dones. Los dones que nos lo ha dado ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Cómo sabe usted si usted tiene el don de sanidades? Dones de sanidades, porque las enfermedades son muchas. ¿Ya? ¿Cómo lo sabe si usted no ora? Si nosotros no imponemos manos, si nosotros no lo hacemos, ¿cómo lo sé? Por eso toca hacerlo, y si no pasa nada, no importa, vuelve y hágalo. Hasta que usted encuentre si usted ya está llamado a predicar, si usted está llamado a ser un mensajero de Dios, cuál es su verdadero llamamiento para que usted funcione como parte del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Porque hay otros dones que son los dones de servicio, o sea, la persona que viene y ejecuta cosas de la iglesia. Porque no solamente están los dones que hay aquí, si usted va a Romanos 12, usted encuentra otro tipo de dones, don de servicio, los dones hay otros que no me acuerdo ahorita, pero hay otros, no solamente son los 9 que nosotros conocemos, hay otro tipo de dones que también son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, el otro
la otra función que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados a ejercer es el profeta. El profeta es aquel a quien Dios le da profecía. Pero cuando Dios le da la profecía, le da el entender los misterios de Dios. Porque el profeta es el que entiende los misterios de Dios. ¿Ya? Y dice, es el que entiende los sueños, es el que entiende las visiones, es el que entiende lo que Dios nos está mostrando. Y es al plano que Dios nos quiere llevar. Por eso, ¿qué dijo Moisés cuando llegó Josué? ¡Ay, allá al final de esto hay otros que están profetizando! ¿Y qué dijo Moisés? Ojalá todos profetizaran. Y eso es lo que estamos llamados, porque es que el profeta es el que viene a traer el mensaje del Señor, es el que viene a interpretar lo que Dios está mostrando para poder entender ese plan, ese propósito que el Señor tiene con usted. ¿Ya? Y dice, el profeta debe tener el don de ciencia, la fe. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Miren qué tan importante es este don. La gente le busca o quiere hablar en lengua. Primero, Pablo dice que es el don más insignificante y todo el mundo se lo pelea. Todo el mundo quiere hablar en lenguas, pero no queremos el don de fe. No queremos el don del amor. No queremos sanidad. Usted simplemente quiere hablar en lenguas. Eso es bueno. Pero si usted habla en lenguas y usted no tiene interpretación, cállese, porque usted no está edificándose usted mismo. Usted no puede hablar en público, porque el don es para usted. Pero si usted habla en lengua y usted interpreta, es para edificar a la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso a veces la gente se pone a hablar en lengua y la otra que está escuchando se pone, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué dirá? Y la otra sí ahí... Y la otra, la que está escuchando, está perdida de lo que está hablando. Oye, usted que hablaba con una lengua por allá, se le embolataba, yo no sé qué era lo que decía. Entonces fíjese que aquí Pablo dice que el profeta debe usar el don de profecía de tal manera, mire la magnitud que nos da el Señor al profeta. Dice que su fe sea de tal manera que usted puede trasladar los montes. Ese es el tamaño de fe que Dios le va a dar al profeta. O sea, el monte no quiere decir, voy a decirle a Morro Rico que se eche para allá. No. Eso es otra cosa diferente. Pero fíjese que dice que el profeta debe tener el don de ciencia, porque eso es el conocimiento de Dios, y la fe de tal manera que trasladase los montes. ¿Y qué dice Jesús? Hombre de poca fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué le diría a ese monte? Quítate y échate en el mar. Entonces fíjese, el Señor quiere que nosotros tengamos la fe, esa fe que podemos mover montañas, esa fe con la que usted ora y el enfermo es sanado, esa fe con la que usted ora y las cosas se van a dar. Porque esa es la fe, la fidelidad. Pero eso se da cuando usted tiene fidelidad con Dios. Cuando usted tiene constancia. ¿En qué? En orar. Usted tiene constancia en que pertenece al cuerpo de Cristo. Permanece con el Señor. Usted es fiel, usted es leal, usted es honrado, usted camina. O nosotros hacemos lo que la Biblia dice. Para que usted simplemente hable y el Señor obre. ¿Ya? Y todos vamos a entrar en ese proceso, ¿ya? Pero para eso usted tiene que hacer, para que usted, Dios, le pueda mostrar y le pueda entregar el ministerio que usted está llamado a hacer. Y dice la palabra del Señor, dice, por ejemplo, Elías oró y no llovió. Hasta cuando él no vuelva a orar, no mandaré la lluvia. Y a veces Dios le va a dar al profeta ese tipo de cosas. Vaya, dígale a fulano tal cosa. Y si la persona no, entonces dígale que le viene un regalito. ¿Ya? Y uno va y habla y les pone y le dice. Y ya uno dice, Señor, ya cumplí. Allá la persona que recibió la profecía, que recibió el mensaje, si lo quiere poner por obra o no lo quiere poner por obra. Pero ya nosotros
Vimos el mensaje. También Moisés también hizo milagros, ¿cierto? Porque dentro de las 10 plagas, Moisés hizo, Aarón y Dios también tuvo su actuar en las plagas de Egipto. Entonces fíjense que aquí el Señor nos está diciendo, bueno, vamos a empezar a mirar cuál es su ministerio. Vamos a empezar a mirar usted cómo va a funcionar en el cuerpo de Cristo. Lo vamos a mirar a ver cómo es. Pero para ello usted tiene que ejercitar, poner en práctica lo que usted viene aprendiendo, lo que nos vienen enseñando, lo que nos vienen a nosotros diciendo el Señor a través de la palabra. Y el otro ministerio del que nos habla el Señor, que forma parte para que el cuerpo de Cristo funcione, es el maestro. El maestro es aquel que enseña, es el que da instrucciones para dar la ciencia, el conocimiento, la inteligencia. Y el maestro debe tener dos frutos del Espíritu Santo: paciencia y dominio propio. Si nosotros somos maestros y vemos que el niñito le enseñamos 20 veces y no hay, le damos un cocotazo y salimos corriendo y nos vamos, no. Usted como maestro, el Señor le va a enseñar la forma y la manera como ese niño le entienda, o como ese discípulo le entienda lo que Dios le quiere hablar. Por eso el Señor, si nos pusiéramos y cogiéramos un versículo bíblico y entre todos lo leyéramos y entre todos los estudiáramos, seguro que cada uno de nosotros vamos a dar una apreciación diferente. Y de algo vamos a aprender. Y al final podemos sacar una conclusión de lo que cada uno hemos captado, cada uno hemos interpretado, cada uno debemos nosotros identificar a la enseñanza del Señor. ¿Ya? Entonces fíjense que dice que el maestro es el que Dios nos va a enseñar. No todos están llamados a predicar, porque hay unos que quieren decir, conocen mucho, pero cuando hablan nadie les entiende nada. Y por más de que la persona se esfuerza, no, porque esa no es su tarea. ¿Ya? Ese no es su trabajo. A lo mejor el suyo es evangelizar, a lo mejor lo suyo es la profecía, o a lo mejor el otro es ser pastor, o cualquier otro, menos enseñar. Porque uno tiene que buscar siempre la forma y la manera como la gente entiende. Fíjense que cada uno de ustedes está entendiendo algo diferente de lo que yo estoy diciendo. ¿Sí o no? Cada uno está entendiendo, cada uno está diciendo, ese no es el mío. Yo por ahí no, como que no, Señor, a mí no me ponga a ser maestro, pero resulta que es un ministerio que el Señor nos ha dado a todos. Luego, ¿yo por qué no puedo enseñar si yo no me meto a escudriñar la palabra? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo enseñar? ¿Sí? Fíjense que a mí me pasó algo hace rato, aquí en la congregación, estaba el doctor hablando acá, no recuerdo de cuál misterio era, pero a mí me pasó algo particular, y era que yo estaba ahí sentada y el doctor estaba hablando, y a mí subía a mi conocimiento una palabra, y el doctor daba la palabra. Subía a mi conocimiento una cita bíblica, y el doctor daba la cita bíblica, y yo decía, uy Señor, yo eso no lo he vivido. Y él hablaba, y yo ya sabía lo que él iba a hablar, yo ya sabía lo que él iba a exponer, y yo le dije, uy doctor, es la primera vez, así como pues sí, yo sé que hay veces que hay alguien que dice una cosa y digo, seguro va a hablar esto, y pum, la persona habla eso, ¿ya? Pero a mí esa unicidad, eso me pasó. Y yo me quedé así, yo le dije, uy doctor, mire lo que me pasó. Y él me decía, yo pensé que usted estaba dormida. Yo dije, la pastora se está durmiendo, la pastora está dormida. Yo le dije, no, yo era anonadada por lo que estaba pasando, por lo que yo estaba viviendo en ese momento. Sí, tenía mucho dolor de cabeza porque el día anterior había sido el ayuno.
¿ya? Y el cansancio, y no había dormido bien por muchas situaciones, y yo llegué acá con cansancio, pero eso no fue un argumento para que Dios se moviera de esa manera. Y yo le dije, no, doctor, era que yo así, y cuando yo cerraba los ojos y pum, subía la palabra y usted la hablaba, y subía el versículo bíblico y usted, vamos a leer este versículo, y a mí me pasaba escalofrío, y yo decía, ay Dios mío, ¿ya? Porque esa es la unidad, esa es la unicidad, a eso es que el Señor nos quiere, que cuando yo hable, usted ya lo conozcan, usted ya sepan, usted ya el Señor les haya subido la palabra, les haya traído el conocimiento para que nos confirme que viene de parte de Dios. Porque la Biblia dice que cuando 2 veces se sucede lo mismo, viene de parte de Dios, y pongo de la firma que eso viene de parte de Dios. Me lo enseña la Biblia, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí el maestro es el que debe buscar la forma y la manera de cómo enseñarle a su discípulo. De cómo. Si yo veo que mi forma no es esa, pues Señor, ¿cómo enseño? ¿Cómo le enseño a esta persona? ¿Ya? Y lanzarse uno a enseñar la palabra, escudriñe la escritura, lea, hermano, por el amor a Cristo, lea, ¿ya? Por amor a Cristo, lea la palabra, lea las costumbres. Mire, si quiere no lea, entre a YouTube y escriba costumbres judías y escuche qué significa esto, para que cuando usted lo encuentre en la Biblia, usted sepa a qué hace referencia. Por eso mucha gente no entiende la palabra, porque desconocen las costumbres judías, el pensamiento del judío, que el pensamiento del judío es el mismo pensamiento de Dios, ¿ya? Entonces, para poder entender muchas cosas, tenemos que leer, tenemos que sentarnos a escudriñar la palabra de Dios. Fíjense que hay algo muy bonito, y yo le daba gracias al Señor, y yo le decía, Señor, qué bonito. Rosita con Leticia todos los miércoles se ponen las dos a estudiar la Biblia, ¿ya? ¿Quién es su maestra? Rosita. Y siempre Rosita decía, a mí todo se me olvida, pastora, no me diga así, usted se acuerda, y hágale y lea. Y por eso usted ve que yo voy, le enseño a manejar el celular, le enseño a manejar esto, le enseño, ¿por qué? Porque me interesa. Y ella tomó la decisión, y ahora tiene una alumna que es Leticia. Y Leticia buscó, me decía, yo decía, sí, vamos a hacerlo, pero no era lo que yo quería, era lo que Dios ya tenía dispuesto para ella las dos, ¿ya? Entonces fíjense que eso es importante, que usted se reúna con alguien de la congregación para que estudien la palabra. Porque si usted se va a oír a otras personas, esa persona la puede llevar a usted por otro conocimiento, por otra cosa diferente. Porque cada uno de los que formamos el cuerpo, cada uno funciona de una manera diferente. Y esa función, esa situación, en un momento se fusionan y el cuerpo de Cristo es uno solo. Pero yo no puedo hablar aquí, oír allá, porque se me va a formar una mezcolanza y después ni fu ni fa. Porque aquí dicen una cosa y lo que aquí permiten, aquí dicen que no, y aquí, entonces al final terminamos, no, yo no quiero nada, porque es que eso, más enredados, no dicen, no saben ni para dónde van. Pero si usted analiza, por ejemplo, yo he oído enseñanzas de judíos, de personas que son, que enseñan la Torá y todo eso, todos hablan igual, todos dicen igual, todos creen igual, y digo, ay, ¿por qué nosotros no? Nosotros somos el grupo de los independientes, cada uno coge para su lado. Y usted oye a cada uno de estos personajes que escudriñan la Torá, que enseñan, y todos es, vamos a la parashá, no sé qué, y todos van con ese mismo versículo, y todos trabajan, y todos hablan lo mismo, y todos dicen lo mismo, ¿ya? Entonces eso es lo que está buscando el Señor con nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Busquemos esa armonía, busquemos que nosotros formamos una parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, como sistema, como órgano, como lo que sea, todos debemos de tratar de fusionarnos, tratar de caminar dentro de lo mismo,
¿Para qué? Para que no seamos tropiezo para el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está buscando el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Ya los otros hermanos, allá Dios les dará y eso, y lo de ellos se complementan con lo de nosotros. Pero si yo fácilmente me dejo desviar, mejor me quedo aquí quietica. Como me decía una hermana, yo no oigo a nadie, pastora, yo solamente la oigo a usted, y yo la escucho a usted, esta cita, esto, porque es que uno va a otro y ese dice unas cosas y uno dice, pero es que eso no dice la Biblia. Entonces yo, en vez de que me confunda, yo mejor me quedo con las enseñanzas que usted nos da, porque además yo pertenezco aquí a este cuerpo. Y eso no quiere decir que usted no lea, claro, usted puede escuchar a quien usted quiera, usted puede hacer lo que usted quiera, siempre y cuando esa no la saque dentro de la administración que nosotros tenemos. Amén. Bien, ahora miremos, dice que el Espíritu Santo también nos ha dado a nosotros dones, como sabiduría, palabra de ciencia, la fe, dones de sanidades, el hacer milagros, porque recuerde que los dones se clasifican en tres. Están los dones de poder, están los dones de conocimiento y están los dones del habla. Y cada uno tiene tres. Entonces hay que mirar y hay que analizar que cada uno de los ministerios usted ya viene con el kit completo. Si usted es el profeta, entonces ¿qué hace el profeta? Fe, milagros y ¿qué más? Conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda profetizar, para que usted le pueda entender lo que Dios le está mostrando. Fíjense que el faraón tuvo un sueño de vacas y de trigo. ¿Y quién le interpretó? José. José le interpretó qué era. Le interpretó los años, le interpretó todo, porque ese era el ministerio. Le voy a decir, no, ¿será que el rey tiene hambre? ¿Será que el rey quiere que le den carne a la llanera? Sí. No, o sea, nosotros tenemos que entrar a conocer ese misterio de lo que está detrás de esa visión, de lo que está detrás de ese sueño, de esa palabra, de ese conocimiento, de esa revelación que Dios nos está dando a nosotros. Por eso el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a entender y a funcionar como parte del cuerpo de Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué Dios nos dio el ministerio, el don y el talento? Miren lo que dice Efesios 4:12. Ese don, ese ministerio que el Señor le dio, ¿para qué es? Para perfeccionarlo. Fíjese lo que nos decía el Señor, que antes de usted ser enviado a predicar, a sanar, a liberar, usted y yo necesitamos ser probados, instruidos, formados. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya con seguridad, vaya con confianza, vaya con certeza de que vamos a obtener el beneficio y la obra para el Señor. Porque fíjese que aquí el apóstol está diciendo que es ¿para qué? Para que usted se perfeccione, para que usted sea perfecto, porque nosotros somos imperfectos. ¿No fuimos hechos el sexto día? Pues nos falta a nosotros la presencia de Cristo para ser perfectos. Entonces, ¿qué hace el Señor? A través de las pruebas, sacar la escoria, sacar todo lo que no nos sirve para colocar lo que sirve, para colocar lo que es del Señor. Por eso aquí él se dice, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, lo que está buscando el Señor con nosotros, con las pruebas, con las dificultades, con las situaciones, perfeccionarnos. ¿Qué es algo perfecto? Que no tiene imperfección, ¿cierto? Eso es algo perfecto, que no tiene contaminación, que no tiene impurezas, que todo es limpio y que todo es dentro de los parámetros del Señor. O sea, eso es lo primero que el Señor está haciendo con nosotros. Por eso cada uno de nosotros hemos pasado por una prueba. Y después de esa prueba nosotros ya sabemos que ya de pronto nuestro hablar es diferente, ya sabemos que nuestro proceder es distinto,
ya sabemos que pensamos diferente, o sea, ya no somos lo mismo antes de la prueba. Porque la prueba me ha perfeccionado mi caminar, la prueba me ha llevado a que conozca la fidelidad de Dios. Que sepa que si el Señor Jesús dice permanecer en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Ya? Entonces por eso son necesarias las pruebas, por eso son necesarias las situaciones que nosotros estamos viviendo, que estamos pasando y que todos los días, dice el Señor, que todos los días nuestra fe está siendo probada para saber si usted es fiel, para saber si usted es constante, para saber si usted es leal, para saber si usted es honrado, para saber... Todos los días nuestra fe está siendo probada. ¿No sucedió eso en el desierto? Todos los días el pueblo tenía que salir con su canastico fuera del campamento a recoger la porción del día para hacer el alimento. Y eso es lo que nos habla el Señor todos los días. No, Señor, deme para toda la semana. ¿Y el resto de semana usted qué va a hacer? No, pues aquí me echamos el aire, me pongo a hacer otras cosas. Pero yo sabiendo que allá tengo la plata, eso a mí me trae seguridad. Entonces la seguridad suya es la plata que usted tiene allá, o la seguridad en nosotros es la presencia de Dios. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor está diciendo, que eso que el Señor nos ha dado, ese don, ese ministerio, ese talento, es para que usted sea perfeccionado. Es para que cuando venga Cristo usted esté perfeccionado. Porque usted viene haciendo la obra, porque el Espíritu Santo viene haciendo la tarea con nosotros. Que somos sus llamados, sus escogidos, sus apartados, sus separados, sus perfeccionados. Porque el Señor dice que arriba no va a entrar el pecado, va a entrar el perfecto, el sano, el que se lavó, el que se limpió. Por eso dice que seamos ¿de qué? De limpia conciencia. Que lo que hacemos siempre será para glorificar el nombre del Señor. Dice para perfeccionarnos. Ahora, esa perfección, mire el orden o lo que nos habla el apóstol Pablo. Dice, esa perfección, ¿para qué es? ¿Qué dice ahí? Para su ministerio. O sea, si yo he sido perfeccionada en fe, si yo sé que si yo oro por un enfermo y el enfermo se sana, ¿cuál es mi ministerio? Don de sanidades. Y yo he sido perfeccionada y cada vez que ore por un enfermo y el enfermo se sane, yo estoy firme, estoy segura, estoy confiada. ¿Ya? Eso es lo que el Señor le está diciendo. Ese ministerio, ese don, sea de Cristo o sea del Espíritu Santo, es para que usted sepa que tiene herramientas para desarrollar su ministerio. Que usted esté segura para ir a hacer, porque aquí el objetivo es el hacerle al Señor. Ya es suficiente con estar sentados, con el estar sin hacer nada. Ahora es tiempo de poner en ejecución el conocimiento, la sabiduría, el ministerio, el don, el ministerio que el Señor nos ha dado. Y por eso dice aquí, dice para la obra del ministerio. ¿Para qué? Fíjense que primero me perfecciono yo. Perfecciono mi tarea, mi ministerio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Porque de acuerdo a mi ministerio, de acuerdo a mi perfección, de acuerdo a mis cambios, de acuerdo a mis cosas, yo perfecciono el cuerpo de Cristo. Mejoro el cuerpo de Cristo. Por eso dice que edifico el cuerpo de Cristo, doy testimonio. Entonces primero soy yo. Por eso no mire a su hermano, porque se nos hace fácil mirar la paja del hermano y no ver la vida que yo tengo. Por eso preocupémonos, porque mire que aquí Pablo nos está diciendo. Pablo le está enviando esta carta a los Efesios, le está diciendo, oiga, ese don, ese ministerio, ese talento, primero es para usted, para que usted se edifique, para que usted mejore, para que cuando usted llegue y se enfrente con la situación, con la circunstancia, usted testifique de que Cristo está con usted, de que vale la pena seguir al Señor, que vale la pena dejar las cosas del mundo, las cosas de allá. ¿Para qué? Para seguir a Cristo, para seguir al Señor.
Y que en el momento en que usted menos se imagina, de pronto alguien la llama y usted le da una palabra y la persona dice, uy, lo que estaba esperando. Venga, que es que a mí sí me gusta hablar con usted, porque cuando hablo con usted, usted me trae paz. Qué bonito, venga, hábleme del Señor, hábleme de Cristo. Entonces aquí el apóstol, ¿qué me está diciendo? Que esos dones, que es la presencia de Cristo, que es la llenura del Espíritu Santo, que son los ministerios que el Señor le ha dado a su cuerpo, que son los dones que el Espíritu Santo nos ha dado para que usted desarrolle su obra, para que usted desarrolle primero yo. La obra del Señor no son las cuatro paredes, la obra soy yo. El edificio soy yo, la iglesia soy yo, la morada del Señor soy yo, no tanto las partes físicas, sino nosotros. Por eso el Señor dice, para que usted se perfeccione, para que tengamos dominio propio, para que entendamos al hermano débil, para que ese que se nos levanta con su jactancia y su orgullo, nosotros con la humildad y la sencillez le bajemos el moño. Así de sencillo, no ponernos a la altura. Fíjese, o sea, uno pensando en todas estas cosas, se le vienen tantas cosas de la palabra de Dios a la mente. Y yo le decía, uy Señor, David, un chiquitín, yo creo que, bueno, los judíos no son muy altos, miden entre 1,50 y 1,60, con 5 piedras, el otro que medía casi 3 metros, con una armadura, creyéndose el grande, vociferaba y decía, y el otro apenas lo miraba. Pero él, ¿qué dijo? Usted ha venido a provocar al ejército, al escuadrón de la casa de Jehová. Usted viene a mí con armas, jabalina, con no sé qué, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y le tiro un bolazo y tome, llévelo. Así de sencillo. Es que la humildad, la sencillez, el tener un espíritu contrito y humillado es lo que Dios utiliza. ¿Para qué? Para ese grandote, ponerlo posición horizontal y usted se queda en posición vertical, porque el que está con usted es el Señor. Entonces, ¿por qué sentimos temor de lo que hablan? ¿Por qué sentimos temor de las cosas? ¿Por qué no vamos y hacemos la tarea del Señor? Porque aquí el único beneficiario es usted, mi querido hermano. Somos nosotros. Somos nosotros, porque tenemos una tarea por hacer. Tenemos un cuerpo que formar. Y a usted el Señor le dio las herramientas para que lo haga. Le dio un ministerio, le dio dones. Y en la medida en que usted va desarrollando, el Señor le va dando. Como el que le dio 5, le dio 10. El que tenía 2, le dio 4. Y al uno que le dijo, siervo infiel, apártese de acá, usted no me sirve. Qué triste que lleguemos a la presencia del Señor y el Señor nos diga, ¿sabe qué? Siervo infiel, sáquenlo de acá. Ay Señor, pero ¿por qué? ¿Dónde está lo que yo le di? Usted tenía que hacer esto, porque a veces prevalece más la carne que las cosas de Dios. ¿Ya? Por eso el Señor dice, primero yo la perfecciono, luego su ministerio, porque primero tenemos que cambiar nosotros como persona, nuestra forma de pensar, nuestra manera de enfrentar las cosas, la manera de cómo organizamos todo. Y luego sí, vamos a ejecutar nuestro ministerio, para que podamos decir, mira hermana, ella maneja la enseñanza, ella tiene el don de no sé qué, ella habla así, ella es esto. ¿Por qué? Porque ya conocemos qué tenemos en el cuerpo de Cristo. Y ya podemos ser usados, porque no todos somos ojos, no todos somos orejas. ¿Ya? Entonces fíjense que es lo que el Señor nos está diciendo acá, dice, para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Ahora, si usted, como dice aquí, si usted ha sido perfeccionado, usted está desarrollando la obra de su ministerio y usted está edificando el cuerpo de Cristo, ¿hasta dónde? ¿Qué es? Miremos lo que dice Efesios 4:13. Miren lo que dice la palabra. Dice que ¿quiénes? Todos.
Esto no es para uno solo, o sea que no se sienta usted jactancioso y orgulloso porque Dios le ha dado un ministerio, porque Dios le ha dado una palabra, porque Dios le ha dado algo para usted. No se sienta que usted es el santo de los santos. Olvídese, hermano, porque aquí dice el Señor, hasta que todos, los de aquí, los de allá, todos lleguemos ¿a dónde? A la misma unidad de ¿qué? De fe. ¿Y cuál es la medida de fe? La obra de Cristo. Que todos tengamos esa misma fe, que todos creamos, que seamos fieles, que seamos leales, que seamos honrados en la cosa del Señor, en la casa de Dios. Por eso dice el Señor, hasta que todos, mis queridos hermanos. Entonces usted, vuelve y le repito lo que les dije el jueves pasado, que no creamos que porque yo tengo o no tengo, yo soy más. Porque mire lo que dice aquí el Señor, todos vamos a llegar a lo mismo. Nadie es más que nadie. Así usted tenga los títulos, haya estudiado en donde quiera o usted no haya estudiado, no importa. Usted y yo somos igualitos en la casa de Dios. ¿Ya? Todos somos iguales. Así la persona diga, eso ya es jactancia de la persona, no es humildad. Porque aquí el Señor me está diciendo que yo y que todos ustedes somos iguales. Y todos vamos a llegar al mismo punto. Como yo le decía a alguien, la gente cuando llaman para subirse al avión o al bus, todo el mundo se pelea. Digo yo, pero si todos vamos a ir en el mismo bus, si todos vamos a partir del mismo momento y todos vamos a llegar al mismo momento, entonces ¿para qué peleamos? Sí, ya están los puestos asignados. Entonces miren la incoherencia de la gente. ¿Ya? Y resulta que ahora llaman es por fila, desde la cola hasta adelante. Y usted tiene que ir formándose allá y sentándose en el puesto. Y si usted quiere llevar maleta, pague. Y si no, pues llévese un maletín en la mano. Entonces fíjense que aquí dice, todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Y la unidad es una medida ¿de qué? De cantidad. Y dice, a la unidad de la fe. ¿Y qué? Y todos tengamos el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Aquí no quiere decir que porque yo he leído la Biblia N veces, entonces yo sé más que usted. Porque yo sí me he dado cuenta que muchos de ustedes saben más que yo. Y yo digo, uy, Señor, mire, esta sí no me la sabe. Uy, Señor, esa sí sabe. Que uno tiene que reconocer que hay personas que le dedican más tiempo al Señor, hay personas que tienen mayor comprensión de todas las cosas del Señor. Pero eso usted no lo hace más que a mí, ni yo soy más que usted. Porque aquí vea, Pablo nos sienta a todos igualitos. Que usted se sentó aquí, que usted se sentó allá, es igual para el Señor. ¿Ya? Y dice el conocimiento de Dios. Ahora, ¿a dónde tenemos que llegar nosotros? A un varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo. Luego nosotros tenemos que llegar a ser como Cristo. Por eso Él dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores. ¿Ya? Porque a nosotros nos corresponde dar el testimonio, el ejemplo de estos tiempos. Jesús y sus apóstoles dieron su testimonio, que es lo que nos sirve hoy como base, de que la presencia del Señor está con aquellos que le siguen. Y aquí es donde usted le tiene que decir al Señor, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es eso mayor que yo voy a hacer, Señor? Y uno se pregunta, uno se cuestiona. Y yo sí por la noche me acuesto, Señor, revéleme, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que yo voy? ¿Qué es eso mayor? Yo sí le pregunto y le hablo al Señor, digo, Señor, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Revélenos a cada uno de nosotros qué es lo que estamos llamados a hacer. ¿Para qué? Para impactar al mundo. Para que la gente vea las manifestaciones del pueblo de Dios y vengan, como dice la palabra. Muchos dirán, a la casa de Jehová iremos. Porque han visto la gloria de Dios, han visto su testimonio, han visto su caminar, han visto su paz, han visto que la presencia del Señor está con usted. Y la gente dice, porque así lo dice la palabra, subamos a la casa de Dios, a la casa del Señor iremos.
porque las personas estamos dando testimonio y es lo que el Señor nos está invitando. Pero para eso tenemos que dejarle que el Espíritu Santo nos perfeccione. Tenemos que desarrollar el ministerio que el Señor le ha dado. No se menosprecie. Usted no sabe lo que Dios pueda tener. Cuando yo estaba en la universidad, a mí me costaba trabajo hacer una exposición. Y eso a mí me titubeaba todo y enredaba todo porque a mí me daba pena hablar en público. ¿Y quién iba a pensar que yo iba a estar aquí? Y hablando de las cosas de Dios, que es más complicado. Porque al final usted expone unos conceptos de una serie de personajes y listo. Pero aquí la cuestión no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Es el testimonio del Señor. Es lo que usted refleja, es porque usted es el mensajero del Señor. Usted es el profeta de Dios, porque ¿a cuántos de ustedes el Señor les ha mostrado algo? Vaya, dígale a fulano, vaya, dígale a sultán. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ciertos sentires y cuando se cumple uno dice, ay, a mí el Señor eso ya me lo había dado? O sea, ahí vamos por el proceso, ahí vamos entrando todos, porque ¿qué dice? Que todos vamos a llegar a lo mismo. Así usted llegue al final, pero usted llega. Pero nos demora a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros no somos diligentes. Porque para nosotros es más importante otro tipo de cosas que la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora y todo, como dice por ahí, cada cosa tiene un lugar y hay un lugar para cada cosa. Entonces aquí lo que Él nos está diciendo, hasta que lleguemos a un varón perfecto, a una medida. ¿Cuál es la medida? La estatura. ¿Cuál es la estatura de la plenitud de Cristo? A ser hijos obedientes como lo fue el Señor, con milagros, con señales, con prodigios. Pero aquí la obra es del Señor, lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está diciendo. Fíjense ¿qué nos está diciendo el Señor en el 15? Sino que siguiendo la verdad, es decir, la emuná, el amor, el emé, siguiendo la verdad en amor, no con jactancia, no con soberbia, no creyendo que yo soy más que los demás, que porque Pepito vive en no sé dónde y yo vivo aquí en el 8º piso, entonces yo soy más que el otro. Solamente usted tiene un edificio, pero de resto pensemos a ver cómo va la cosa, ¿ya? Entonces fíjense que aquí dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, todos vamos a crecer, todos vamos a desarrollar, todos somos perfectos, todos somos iguales delante de Dios. Por eso a mí cuando alguien se jacta de ciertas cosas, a mí me molesta. Porque yo digo, cuando una persona habla de sus cosas, yo digo, no se cree ni él mismo porque tiene que comentarle a los demás. Yo no tengo por qué comentarle a la gente que todos los días como caviar. O sea, habrá Dios si es verdad. ¿Sí o no? Entre más uno sea sencillo, entre más uno no muestre, porque a lo mejor usted dice, no, es que hoy me comí un suculento y a la otra hermana a lo mejor se tomó una guapanelita. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Dice el 16, dice, de quien todo el cuerpo, ¿quién es? Todo el cuerpo, todos los ministros, dice, bien que concertado y que unidos entre sí, todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según que la actividad de cada miembro. Fíjese que según su actividad, ¿qué dice la Biblia? Usted recibe el crecimiento. Porque fíjese que dice ahí, según la actividad. Mire, lo que haga usted me ayuda a mí. ¿En qué? Que si la hermana hizo algo y a ella le dio el Señor la bendición, yo digo, ay, vea, la hermana hizo esto y le creyó al Señor, pues yo también voy a creerle. Yo también voy a ejecutar. Yo también voy a poner por obra la palabra. En eso me va a ayudar. ¿Ya?
Y mire lo que dice aquí, dice, según la actividad. ¿Cuál es la actividad? Ser evangelista, ser pastor, ser maestro, ser profeta o ser, ¿cuál falta? Apóstol. O sea, cada una de esas actividades dice propia de cada miembro. O sea, usted no puede copiarle al otro. Usted mire, porque es que si a mí el Señor me dice ciertas cosas, o el trato que a mí Dios me da no es igual al de usted porque yo tengo más tiempo y las exigencias para mí, más como soy autoridad, son diferentes. Pero eso no me hace que yo sea más que ustedes. Simplemente eso indica que yo tengo una responsabilidad delante de Dios. ¿Ya? Y dice, la palabra del Señor dice, propia de cada miembro. ¿Qué dice? Recibe ¿qué? Su crecimiento. ¿Para qué? Ir edificándose ¿en qué? Entonces fíjense que lo que el Señor aquí nos está diciendo es que, hermano, desarrolle su ministerio. Perfecciónese en aquellas cosas que todavía nos cuesta trabajo, en el temperamento, en el carácter, en que si nos llaman la atención, en venir a la congregación. ¿Para qué? Para recibir, para instruirnos en justicia. Y fíjense que aquí el Señor dice que cada uno de nosotros vamos a crecer. Pero ese crecimiento está ¿en qué? En el hacer. ¿Ya? Entonces es importante. Dice, sino que, el 15, por favor. Allá dice, sino que creciendo, sino que siguiendo la verdad, ¿cierto? La verdad, es decir, la emuná. Siga la verdad, y la verdad es Cristo. Y si usted sigue la verdad, usted crece, usted se desarrolla, usted recibe bendición, porque usted es un hombre fiel, es un hombre de verdad. Y el hombre de verdad que recibe muchas bendiciones, dice la palabra. Entonces fíjense que eso es importante. ¿Para qué? Para poder entender el misterio de la fe. Para poder entender que usted está llamado a hacer obra para el Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer muchas cosas? Señor, a mí cómo me gustaría ir y aquel que está en tal cosa y decirle, recibe en el nombre del Señor. O tener una varita mágica y darle a todo el mundo, y resulta que no, porque cada uno tenemos una actividad por hacer. ¿Ya? El ojo no puede funcionar como nariz, la mano no puede funcionar como pie, porque yo estoy poniendo tropiezo al cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces fíjese que aquí lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que seguir la verdad, y la verdad es Cristo. La verdad es el Señor. Y es el Señor, a través del Señor, de los ministerios del Señor, de los dones del Espíritu Santo, como usted y yo vamos a ser perfeccionados. Vamos a desarrollar el ministerio y vamos a ¿qué? A edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que usted vaya. Uno siente satisfacción cuando uno ora por alguien y Dios lo respalda y uno siente contentamiento. Y uno dice, gracias Señor, porque sé que usted está conmigo. Pero ¿cómo usted sabe si el Señor está con usted si usted no sale ni a la ventana? Y usted en su casa allá con su escoba, con su trapero y barriendo lo que está limpio y haciendo de todo menos saliendo a compartirle a una persona. ¿Cómo vamos a desarrollar? Y más adelante vamos a mirar, el jueves vamos a mirar cómo desarrollar ese ministerio. ¿Qué es lo que me dice la Biblia? ¿Qué me dice el apóstol del Señor que nos está diciendo para que usted pueda desarrollarse, usted pueda hacer la tarea para el Señor? Porque eso es lo importante, hermano. De nada me sirve tener todo el conocimiento del mundo si yo no lo estoy ejecutando. ¿Ya? Para eso el Señor nos da un conocimiento, nos da una ciencia, nos dio sabiduría, pero no para que usted se quede ahí. Y fíjese que a nosotros no nos pasa como en la época antigua. En la época antigua, los que se instruían
eran las personas que cuidaban al rey. Ellos eran los que estudiaban y cuando le hacían preguntas, él contestaba y él se sentía feliz porque el que sabía había contestado. Aquí la cosa es diferente, acá somos nosotros los que el Señor nos está dando el ministerio, el Señor nos está dando una tarea, el Señor quiere que usted crezca en ese ministerio, en esa tarea. Así sea una vez por semana, salga al parque, vaya a alguna parte a llevar el evangelio, pero salga, hermano. Salga para que usted se desarrolle, para que usted sepa en qué grado, en cuál medida de fe usted está. Para que usted sepa, Señor, en esta partecita tengo faltante. Señor, todavía me cuesta trabajo hablar. No, pero ¿por qué? Si es que, vea, aquí hay bastante por hablar. Y un solo versículo nos va a ayudar a nosotros a muchas cosas. Entonces fíjense que esto es el desarrollo de lo que el pastor Pinto nos ha venido o nos dio cuando él inició los misterios. El misterio de la fe, ¿para qué? Para que podamos obrar, para que podamos ver, queremos ver muchas cosas, pero el pueblo del Señor no está haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y aquí va a haber retos y van a haber desafíos y el Señor nos va a poner en una cierta situación a ver usted qué hace. ¿Por qué? Porque Él necesita que usted, lo que dice ahí, crezca para Él, para que estructure, para que afirme el cuerpo del Señor. Es lo que nos dice el Señor y es lo que nos habla la palabra de Dios. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la palabra, por la instrucción. Te damos gracias por lo que tú vienes formando en nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa perfección que tú vas a tener en nosotros, Señor. Por ese ministerio, Señor. Por ese don de maestro, ese ministerio de maestro, de profeta, de apóstol, de pastor, cualquiera que sea, Señor, ese ministerio que tú has puesto en nosotros, junto con las herramientas que son los dones del Espíritu Santo, Señor, para que podamos alcanzar aquellas cosas que tienes tú dispuestas para nosotros, Señor. Gracias, divino Señor. Gracias, poderoso Cristo, Rey del universo. Te damos gracias, Señor, por la obra de cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor. Haz una obra perfecta con nosotros, Señor. Haz una obra, Señor, con nosotros, bendito Dios. Perfecciónenos, Señor. Ayúdanos a desarrollar ese ministerio de evangelista, ese ministerio de predicadores, de maestros, ese ministerio de revelar sueños y visiones y darles a entender una palabra de la profecía, Señor. Gracias, Dios amado, gracias, Rey poderoso, grandioso y soberano. Gracias, bendito Señor, por lo que a cada uno de nosotros nos ha entregado. Dele gracias al Señor por ese ministerio que usted sabe que tiene, que es el del maestro, que es evangelizar. Dígale, Señor, gracias. Ayúdeme, Señor, a hablarle a la gente de Cristo. Y si la gente no me cree, Señor, entonces miremos qué pasa en mí, Señor. Si no estoy testificando, si no estoy haciendo lo correcto, si no estoy dando el testimonio adecuado, Señor. Por eso ayúdanos, Rey amado, Rey eterno y soberano Cristo. Ayúdanos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres precioso y porque para siempre la bendita misericordia tuya, poderoso Dios y soberano Cristo. Ahora, Señor, te damos gracias. Gracias por ese ministerio, gracias por esa obra. Gracias, Señor, por lo que cada uno de nosotros nos corresponde hacer. Gracias, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.